21 de agosto del año 1415. La ciudad de Ceuta ha sido tomada por un ejército procedente del Reino de Portugal. Ha bastado una jornada para tomar una ciudad fuertemente fortificada. Un cambio inminente se cierne sobre Ceuta. Un choque de culturas que acabará con una civilización para comenzar otra. Respecto del relato de la conquista de Ceuta por los portugueses, solo existen dos verdaderas fuentes históricas para su estudio. Una de ellas es la anónima Crónica del condestable don Nuno Álvares Pereira. La otra fuente es la Crónica de la toma de Ceuta de Zurara, escrita con posterioridad a los hechos que relata, pero utilizando tanto documentación contemporánea como testimonios orales de los que intervinieron en ella. De esta crónica se copian los numerosos cronistas portugueses posteriores al siglo XVI y que utilizaremos como nuestro texto guía. Los datos urbanísticos de la ciudad coinciden con exactitud con los que nos da Al-Ansari, y ello es una prueba de veracidad. Seguiremos las pautas de la batalla intentando reconocer las calles por donde se produjeron los acontecimientos de la mano de cronistas e historiadores. ¿Cómo es posible que la ciudad haya caído con tanta facilidad? ¿Cómo se preparó un ejército tan grande y con tanto sigilo? ¿Cómo estaba dispuesto el ejército cristiano? ¿Y qué huellas quedan hoy de esa conquista? Intentaremos desvelar en cierta medida los motivos que tuvo Portugal para esta expedición y quién participó en la conquista de Ceuta en 1415. Partió pues aquella lustrosa armada con sentimiento de lo que quedaba en Portugal, viendo empeñado en jornada cuyo fin no se sabía, y que causó muchas lágrimas en el reino. Llegaron al cabo de San Vicente, cuando lo doblaron en veneración de las reliquias de aquel sagrado promontorio, caló la armada sus velas, y aquella noche la armada dio fondo en la bahía de Lagos. El domingo salió el rey a tierra y, juntando su consejo, determinó se declarase la jornada como lo hizo en su sermón Fray Juan de Chira, su confesor. Publicó juntamente las bulas de la cruzada que el sumo pontífice había concedido a los que fuesen a servir a Dios en aquella santa empresa. Estuvo el rey allí hasta el miércoles que partió a la ciudad de Faro. La flota puso proa al estrecho y antes de embocarle se detuvo en el paraje de Tanjar hasta que anocheciese, para pasarle sin ser visto. El sábado siguiente pasó el rey entre las Algeciras, causando grande espanto entre los defensores de Gibraltar y a todos los de aquella costa.
Zurara, cuando habla de cómo comienza la conquista, nos dice que Fray Juan de Xira predicó la cruzada en Lagos. ¿Quiere eso decir que leyó una bula de cruzada? Pues la mayoría de los historiadores piensan que sí, seguro no es. ¿Qué bula leyó? Es uno de los grandes problemas. Pudo leer una bula específica para Ceuta, ordenando la conquista de la ciudad, o pudo leer una bula generalista, una bula que tuviera Portugal concedida para cualquier tipo de ataque sobre los enemigos de la religión. La verdad es que la bula no se conserva. Quizá también porque en ese momento Portugal está bajo la obediencia del antipapa Juan XXIII y eso pudo hacer que los documentos no se conserven. El 25 de julio de 1415, 20.000 hombres de armas, 30.000 remeros y más de 200 barcos salen de Lisboa con un destino desconocido para todos. 2 días después llegaron a Lagos. Desde un púlpito, el fraile Juan de Xira da lectura a la bula de cruzada, desvelando que el objetivo de la empresa es Ceuta. El 7 de agosto la flota llega al estrecho y es abastecida por el alcaide de Tarifa. El alcaide de Tarifa era Martín Fernández de Portocarrero, que a la sazón era tío político, ya que estaba casado con la condesa Guiomar, de don Pedro de Meneses. En la plaza estaba el alcaide y señor de Ceuta, de Arcila y de otras poblaciones, Salah ben Salah. Era hombre ilustre por su cuna en razón de ser descendiente de los reyes Beni Merinís, la mayor nobleza de toda África. Las noticias de la expedición portuguesa también llegaron a Ceuta, y el gobernador ceutí, a la vista de la armada, mandó llamar a los habitantes de las proximidades para que le ayudasen en la defensa de la ciudad. El recelo hizo acudir a más de 100.000 musulmanes para defenderla en caso de necesidad. A la mañana siguiente, la inmensa flota partimos rumbo a Ceuta. Una densa niebla nos acompaña en todo momento. Hoy, todos los temores de Salah ben Salah van a convertirse en realidad. Al fin la flota cristiana pone rumbo a Ceuta, pero ¿cómo estaba formada esta armada? El 25 de julio, desde la playa de Belén, parte la flota hacia Lagos. Esta flota va a estar compuesta por unos 220 barcos de Castilla, de Gran Bretaña, de Flandes, y además, bueno, junto con la galera real, pues iban otras 33 galeras más, birremes y otras embarcaciones auxiliares que lo que permitían era el traspaso de un ejército de unos 20.000 hombres. Este ejército es interesante decir que aparte de los caballeros, estaba formado prácticamente por un 80% de ballesteros. Eran de muy fácil manejo y además no dispara flechas, dispara saetas que atraviesan las armaduras. El asalto del ejército portugués es inminente y no va a ser el último. ¿Cómo lo describe Zurara? A la vista de la escuadra en la bahía, cerraron las puertas y coronaron de gente las murallas. Los defensores desde las murallas empezaron a hacer algún daño con las ballestas, aunque poco, porque estaban alejadas de las murallas. Menos la del almirante de la flota, que se encontraba más cerca de la playa y quedó más sujeta al peligro. Salieron a escaramucear a la playa y algunos defensores hicieron lo mismo en bateles, con poco daño por una y otra parte, hasta que algunos defensores ganaron un peñasco desde donde se podía hacer gran daño y que luego fue ganado por Esteban Suárez de Melo.
Con muerte de algunos defensores, los otros se recogieron en la plaza. La flota quedó anclada en el puerto, frente a las playas de San Amaro, donde el almirante portugués Esteban Suárez de Melo mantuvo algunas escaramuzas con los musulmanes que salieron de la plaza. Estos se sentían protegidos en lo alto de una colina que lograría tomar Suárez de Melo. Esta colina estaba fuera de las murallas y se debe corresponder con una de las lomas de San Amaro que dan a la playa. La flota se dispone a dar la vuelta a la península ceutí, llegar a la zona de Barbacote situada en la bahía sur para desembarcar junto a unos alazones que deben corresponder con la actual zona de la Almadraba. Un desembarco que finalmente no se llevaría a cabo. Un temporal obligó a los portugueses a abandonar la zona. Parte de los barcos puso rumbo a Málaga, el resto hacia Algeciras, donde finalmente se reagruparían para volver hacia Ceuta. Para ir sobre la plaza, hizo el rey levar las anclas de aquella parte donde se había fondeado. Pero apenas estaban en viento cuando de improviso se levantó un huracán tan recio, con una oscuridad tan densa que sin poderse sostener corríamos despavoridos por entre las olas. Bramaban furiosos los encontrados vientos y encrespándose las olas pusieron a todos nuestros navegantes en el mayor cuidado. Derramándose la armada por todos aquellos mares en tales términos que parecía cosa difícil el que se volviesen a juntar, y mucho más el que se practicase ya la empresa, cosa que algunos veíamos ya imposible. El temporal derivó en un huracán de condiciones imposibles para la navegación. Tanto es así que Salá Ben Salá consideró naufragada la armada portuguesa, dando por ciertas las noticias que circularon en esa dirección. La conquista de Ceuta tiene muchos puntos de literatura romántica. Cuando Salá Ben Salá ve la armada frente a la ciudad, obviamente toma todas las decisiones posibles para defenderla. Detalles como el que se enciendan las lámparas de todas las casas para aparentar que hay mucha más gente de la que hay, da la medida de que él no se confía en absoluto. Puede que es cierto que cuando vea que la flota se va, piense que no se va a ir, pero la ciudad en ningún momento queda desasistida y lo cierto es que ellos hacen todo lo posible por mantenerla. Pero ahí hay dos partes. Por un lado, el que la flota tiene una enorme potencia, y segundo, que la idea para unos y para otros era que se iba a entrar en Ceuta, se iba a sacar un buen botín y se iban a marchar, y sin embargo no se fueron. Así abandonó el cuidado de Ceuta, mandando retirar a los musulmanes auxiliares considerándolos perjudiciales para la ciudad y sus contornos. Mientras estos regresaban a sus lugares de origen y Salá Ben Salá se creía seguro, los buques de la armada portuguesa iban reagrupándose en Punta Carnero para un nuevo ataque. ¿Cómo relata Zurara la preparación de ese nuevo asalto? Reunidas las fuerzas marítimas de la expedición, el rey estimó conveniente saltar a tierra con los principales jefes de su ejército. Así se planeó y propuso en Consejo de Guerra el plan de acción. Hubo tres opiniones. La primera, que se volviese a Portugal porque el plan para conquistar Ceuta por asalto se hacía imposible
por la seguridad de su situación local y por el arte en fortificación. Otra, que para no retirarse a Portugal sin haber entrado en combate, podían atacar y tomar Gibraltar. Y la última, la opinión de los hijos del rey, que no debían retirarse sin emprender el asalto de la plaza de Ceuta, determinación con la que habían salido de su reino. A la caída de la tarde del día 20 de agosto levó anclas a la división mandada por el infante don Enrique, colocándose en orden para formar la vanguardia. El resto de la escuadra practicó la misma operación y el conjunto naval se puso en marcha. Antes de la medianoche ya habían fondeado. Los musulmanes no dejaron de notar alguna novedad, pero nunca creyeron que el ejército portugués los tuviera ya bloqueados. La noche antes de la toma de la ciudad, Salam Ben Salam, que a la sazón era el alcaide de la ciudad, ordena que todos aquellos que tuvieran candiles en casa, que prácticamente sería toda la población, los encendieran y los pusieran en lugar visible para dar a entender a la flota portuguesa de que la ciudad estaba esperando y que estaba preparada. No es difícil imaginar el espectáculo que tuvo que ser una noche de agosto, la ciudad iluminada por miles de candiles, que además era una ciudad más grande que Lisboa y con más habitantes. Tenemos que recordar que a la llegada de los portugueses la ciudad tenía unos 35.000. Sin embargo, y aunque pretendían mostrarse llenos de valor, no hicieron por entrar en combate. En el crepúsculo de un nuevo día, a bordo, nadie dormía, todos preparaban sus armas. Así que la mañana empezó a romper, principiaron a cortar la alborada los silbidos estridentes de los pitos. Las guarniciones y puestos preparándose para el combate. Con herramientas en los brazos, empuñando martillos para clavar los arneses, andaban unos. Otros afilaban las dagas. Otros desperezándose, ahuyentando el sueño. Mientras, probaban las armas tomando las hachas en la mano y blandiendo las espadas. El rumor sordo que venía de tierra con la mañana indicaba que por allá ocupábanse de la misma faena. Todos, más o menos, preveían la posibilidad de que aquel fuese su último día. Y examinando las rudas conciencias, confesaban los pecados a los frailes que de cruz alzada iban por las tordillas de los navíos distribuyendo absoluciones y bendiciones. Un 21 de agosto, al amanecer, la mayoría del ejército portugués, al mando del rey, con el infante don Enrique, realizaría un segundo asalto por la bahía norte de la ciudad, por lo que ahora se llama Playa de San Amaro. El rey y el grueso del ejército desembarcó, desatándose un combate que se extendería hasta las calles de la ciudad. Durante todo el día la refriega se libra casa por casa, hasta que a la caída de la tarde la ciudad es totalmente controlada por las tropas portuguesas. Y Salah Ben Salah huye. No se pudo contener los términos de la obediencia a Juan de Fogaza, veedor del conde de Barcelós. Y a todo remo hizo que su batel pusiese proa sobre la arena. El primero que salta a ella es Ruy González, que después sería veedor de la infanta doña Isabel y comendador de Saña. Limpia de defensores la playa haciéndoles huir a largo paso. Abre lugar para el desembarco de todos.
El infante don Enrique, entrando en otro batel con Esteban Suárez de Melo y Men Ruiz de Refollos, su alférez, manda que las tropas hagan general aviso de que unos y otros pongan el pecho en tierra. En ese tiempo que el infante ya marchaba, cayó muerto entre otros un defensor que aventajaba en valor a los demás, por donde ya andaba Ruy González, acompañado de un caballero alemán. Ambos fueron los primeros que hicieron verter la sangre africana en su propio distrito. Desembarcados los portugueses en la actual playa de San Amaro, tras las primeras escaramuzas lograron evitar que en su retirada los musulmanes cerrasen la puerta de la Almina. Esta puerta era sin duda la que ponía en comunicación el puerto con el barrio de la Almina. En esta zona también se derriba un fragmento de muro que podemos ver representado en los grabados de Ceuta pertenecientes al siglo XV. E incluso en el de la colección del conde de Almagro se indica que ese muro fue derribado durante la conquista. ¿Y cómo prosigue este ataque según la crónica de Zurara? El infante don Enrique está empezando a empujar el ataque de una manera que les hizo sacar de las cisternas y la fuente que está allí, en la que solo se vierte agua en lo alto de esos cerros de la montaña. Los musulmanes huyen llenos de terror y los portugueses corren hacia la victoria, entrando mezclados entre la población. Ya con las tropas portuguesas en el interior del barrio de la Almina, prosigue la lucha alrededor de un pozo y cisternas que, según Al-Ansari, mandó construir el rey Al-Janasti. Se trata sin duda de la fuente de la Almina, o las balsas, por encima del antiguo hospital de la Cruz Roja. Sucedió en el desembarco a Enrique el infante don Duarte, con Martín Alonso de Melo y Vasco Eanes Cortereal. Entre unos y otros tenemos ya 150 cristianos, que sin poder obrar menos van con el rostro al peligro buscando la puerta de la Almina. El primero que por la puerta entró fue Cortereal, caballero que en el negocio militar de valor ganó ilustre fama. Crecen los cristianos en la playa hasta el número de 300, que con ver delante de sí a los infantes van haciendo grande impresión en los enemigos. Por encima de todos los defensores traía el cuello levantado uno de enorme aspecto, negro de pelo rizado y fornido de miembros, de cuya mano, como un cañón, salían piedras que hacían notable daño. Descompuso de una pedrada el casco de Pasco Martínez de Albergarría. Recompuesto y con la lanza enristrada, atravesó de parte a parte aquel hombre. Las tropas portuguesas logran entrar por la puerta de abajo de la ciudad, de nuevo sin forzarla. Solamente siguen a los musulmanes en su huida, sin darles tiempo a que la cerraran. Esta puerta pertenecía al muro que separaba el barrio de la Almina de la ciudad. Corresponde también con uno de los 4 fosos que cita Al-Ansari. Actualmente se puede identificar con la cortadura del valle. Pero ¿cómo han llegado hasta ahí? ¿Cómo han tomado las puertas con tanta facilidad? Siendo ya bastantes combatientes reunidos, los distribuyeron entre los príncipes y se dirigieron al interior de la ciudad por distintas calles. Permanecía el rey con su escuadra fondeada en la playa de los Baños. El estruendo y gritería que desde la ciudad venía y su penetración le hicieron sopesar la situación.
e inmediatamente mandó al infante don Pedro que saltase a tierra con su gente. A su vez, enarboló su bandera en el navío y las trompetas y atabales hicieron señal a todos, anunciando el desembarco al instante. Sin duda fue decisivo el hecho de que los ceutíes que salieron a pelear para defender las puertas no pudieran cerrarlas en su retirada hacia las murallas, tanto en la de la Almina como en la del arrabal de Zaclú. Esta puerta se situaba en el mismo muro de la cortadura del valle, en la zona sur, y corresponde seguramente con la que enmarcaba la torre medinida que aún existe y que recibe el nombre de Torre del Heliógrafo, cerca de donde hoy se encuentra la facultad, y que aún podemos ver. Vasco Fernández de Altaide, pareciéndole que no entraría bien por la puerta ya ganada, fue buscando otra, por donde entró con la pérdida de 7 u 8 hombres, porque habiendo costado grande trabajo abrirla con hierro y fuego, había ya concurrido a la defensa gran tropel de guerreros que desde arriba, desde las almenas, arrojaban terribles piedras. Allá se vio en gran riesgo Ruiz de Sousa, sobrino del maestre de la Orden de Cristo, que sobre mostrar un grande ánimo hubiera peligrado de no ser socorrido. De su nombre se llama hoy un postigo, de donde salió su honra. La razón de que Vasco Fernández de Altaide fuera a forzar la puerta de arriba debió estar motivada por la existencia de una diferenciación de arrabales. El de abajo y el de Zaclú, quizás separados por una muralla. El infante don Enrique tomó la colina que, según Zurara, estaba hecha de estercoleros. En ese lugar esperó la llegada del resto de las tropas. Esta primera altura corresponde con la zona sur de la actual calle Molino. Después de saltar unas paredes, los portugueses llegaron a una colina llamada Cesto. Estas paredes pertenecían a la separación de los arrabales antes citados, con el del medio mencionados por Al-Ansari. La situación de esta muralla coincide con la distancia que, según al-Bakri, existía entre el muro occidental y oriental. Ruiz de Sousa es uno de los muchos caballeros que forman parte de la Casa del Infante. El infante tiene un enorme peso en la conquista y los hombres de su casa también. Ruiz de Sousa es una de las personas destacadas en el relato de Zurara, pero también hay que entender que es que el relato sale de la voz de don Enrique. Él parece que en un momento determinado lucha y se hace fuerte en una torre. Para acceder a esa torre hay un postigo, que es el que recibe su nombre. Zurara dice que ya en ese momento el postigo recibe el nombre de Ruiz de Sousa, pero el postigo no lo tenemos identificado. 200 años después, Jerónimo de Mascareña no lo localiza. El único que se atreve a dar una localización es en uno de sus trabajos el profesor Carlos González, que es uno de los grandes especialistas en el momento, y que dice que podría estar en la zona de San Simón. Era cada calle un campo de batalla peligrosísimo. Por una venían huyendo un tropel de portugueses obligados por una multitud de defensores. Saliéndoles al encuentro el infante don Enrique, y con increíble valor les hizo volver las espaldas. Volvemos de nuevo a cargar contra el enemigo, pero de nuevo volvemos a replegarnos. La lucha es encarnizada. Calle por calle, casa por casa, la defensa es muy fuerte. El infante, con solo 17 hombres, sustentó victorioso 3 horas de combates contra muchos enemigos.
Tradicionalmente se ha considerado que la Rúa Dereita era la calle Jáudenes, pero es posible que esta vía continuara en línea recta al lado este de la Duana, según se desprende del texto de Zurara. El barrio de los genoveses estaba en la zona sur de la actual Plaza de Abastos, y la Duana se localizaría al otro lado del llamado Foso Seco de la Almina, en la calle Alcalde Víctor Igoñalón. Estamos en la actual calle Jáudenes o Rúa Dereita, o también la calle de los Especieros, como se llamaba en época de Al-Ansari. ¿Cómo describe Zurara la acción que se produce en este punto de la ciudad? La pelea fue reñida hasta que se ampararon en los muros del castillo con pérdida de muchos. En él fueron amparados porque se juntaban allí 3 murallas, la del castillo, la de Barbacote y la otra que dividía ambas villas. Viéndose los defensores en aquel sitio por las estrecheces del lugar y por la multitud de los que defendían desde las murallas, cobraron nuevo aliento para embestir a los nuestros y echarlos de aquella calle. Al llegar a la sombra de los muros del castillo, según Zurara, los musulmanes recibieron algún socorro, porque en un lugar determinado se juntaban allí los 3 muros, el del castillo, el de Barbacote y el que dividía las 2 villas. A pesar de lo confuso del texto, hemos podido localizarlo en el urbanismo ceutí. Los grandes combates tienen lugar en un espacio conocido en las crónicas como el espacio entre los 3 muros. Hoy estaríamos hablando básicamente de lo que sería la piscina del Hotel Muralla aproximadamente, e incluso algo de la Plaza de África. Es interesante decir que estos 3 muros estarían compuestos uno al sur, que vendría por los acantilados de la ribera, con una puerta que además toman, que llaman la puerta de Madrabeche, la puerta de la Almadraba. Al oeste tendríamos un muro que correría hoy prácticamente en el mismo sentido que el Foso Real. Es decir, estamos hablando de las murallas medievales, actualmente excavadas en la Puerta Califal. Al norte, el muro de la Alcazaba, de manera que creaba un espacio en forma de U, donde los portugueses podían ser atacados por 3 flancos y con una sola puerta delante de ellos, que sería la actual Puerta Califal. Después fueron a conquistar otra puerta al sur junto a la playa. Se situaba en el principio de la Coracha del Sur, y por eso en la posterior crónica del primer gobernador de Ceuta, don Pedro de Meneses, escrita por el mismo Zurara, se llama Puerta de la Coraza. Estaba el príncipe don Enrique donde contra muchos bastaban pocos. Y luego, con solo 4, los fue llevando hasta donde quedaron finalmente atrapados. Hermosos 20 años. No tenía entonces más aquel príncipe, que haciéndose imposible la salida y tardando mucho, corrió la voz de que era muerto. Vasco Fernández de Altaide calificó el riesgo en el que estaba metido el infante, porque por acudirle, una pedrada lanzada desde lo alto y dándole en la cabeza, cayó en tierra muerto. Sucedióle en el deseo García Moniz, que entró por donde estaba el infante, y después de reprenderle aquella audacia que había tocado en temeridad, le hizo salir de allí y pelear en lo abierto, hasta que llegó aviso de que el infante don Duarte le esperaba en una mezquita, que vino a ser la iglesia mayor de nuestro culto, primera en las conquistas africanas. La lucha prosiguió en la puerta que comunicaba la ciudad con el arrabal de afuera. Esta puerta era en recodo, contándose hasta 3 más y que hoy podemos ver en un magnífico estado de conservación. Se trata de la Puerta Califal de Ceuta. Entre las puertas había 2 zonas de bóvedas,
Una de estas tenía buhardas hechas a través de las que los musulmanes tiraban piedras a los portugueses que intentaban forzarlas. El muro del frente de tierra, según Zurara, tenía 2 órdenes de almenas, por lo que era defendible por ambos lados. Según nos cuenta Zurara, dentro de las bóvedas el infante don Enrique, con otros 4 portugueses, logró cerrar la tercera puerta y tuvo que permanecer junto a ella durante 2 horas a la espera de que lo socorrieran. No podía regresar sin exponerse a ser abatido desde lo alto de las bóvedas. Enrique, al entrar por la puerta, gira a la derecha en un espacio abovedado en este primer recodo con buhardas. Las buhardas son saeteras, es decir, le están disparando. Se refugia en un segundo espacio, detrás de este recodo, de esta esquina, para que nos entendamos, donde ya no hay saeteras. Y sale al exterior entre la barbacana y la propia muralla. Le están tirando piedras desde lo alto de los muros. Además, este espacio, como nos cuenta Zurara, no permitía la lucha de muchos, al ser un espacio muy pequeño, y Enrique retrocede a refugiarse, pero no sin antes cerrar la puerta que es la actual puerta califal. Es desde ese momento en que Enrique cierra la puerta, en lo que todo lo que queda a sus espaldas es tierra conquistada, es Portugal, es la nueva Ceuta. Por último, Zurara parece referirse a una barbacana cuando nos dice que antes de cerrar el infante la puerta, un muro que estaba delante de los musulmanes les impedía combatir. Zurara nos cuenta de unos combates en un espacio muy pequeño, justo delante de la muralla, entre la muralla y un muro, donde solo podían combatir unos pocos. Estos pocos estaban combatiendo entre la muralla califal y la barbacana. ¿Qué es una barbacana? Ya Al-Ansari nos lo explicaba en su momento. Es un doble muro que lo que hace es cubrir suficiente a un hombre y que además defensivamente también protege la base de la muralla de posibles impactos de proyectiles lanzados por catapultas. No nos olvidemos que la barbacana es un sistema defensivo medieval. En el caso de Ceuta, si visitas la puerta califal, por ejemplo, tenemos parte de esa barbacana, restos de la misma, justo delante de la misma puerta. Es en este espacio donde Enrique recibe las pedradas desde lo alto de la muralla. García Moniz indica al príncipe la necesidad de abandonar esa puerta ante el riesgo de que fuese la elegida por los defensores que aún permanecían ocultos por toda la ciudad en su retirada. García Moniz es otro de los caballeros de la Casa del Infante. Alguien que es una persona joven, valiente, que tiene también un enorme papel. En un momento determinado, cuando el infante don Enrique ha entrado por la puerta del castillo y no ha vuelto a salir, él está en otro sitio y cuando llega pregunta el infante dónde está. Y todos le dicen, bueno, ha entrado por esa puerta y no ha salido. Y entonces él dice, bueno, y esto, aquí nadie va a ir a buscarlo. Y entonces él entra, rescata al infante y sale con él. Bueno, es uno de los muchos leales, de las muchas personas que tienen un papel preponderante dentro del relato de Zurara, que es también el relato del infante. El infante sale de allí y se dirige hacia la puerta de arriba, donde estaba combatiendo la bandera del infante don Pedro. Este acceso también tenía varias bóvedas y su situación debe corresponder con la torre Álvaro Méndez, antecesora del actual baluarte de don Luis. Enrique volvió a las cercanías de la Puerta del Norte, desde donde una gran piedra mató a Vasco Fernández de Altaide. Vasco Altaide es un caballero de la Casa del Infante, ha sido preceptor del infante y una persona muy querida por él. En una de las operaciones de entrada en el Alcazaba, parece que le tiran una piedra desde lo alto de la Torre de la Vela, una mujer, y él muere. El infante, cuando se entera, pues se conmociona. Es más, él va a pedir luego ser él el que se lo comunique a su madre. El recuerdo al infante, a Vasco Altaide, va a estar relacionado ya siempre en la torre. Y cuando en 1574
el rey don Sebastián viene a Ceuta con don Luis de Ataide, es uno de los caballeros de ese momento más importante. Él va a ir a la India y es un descendiente de Vasco Ataide. Le va a dar permiso para que coloque una lápida con el escudo y con un homenaje a Vasco Ataide. Pero es que como además la piedra original se conservaba, la piedra quedó puesta encima de la lápida, y así estuvo hasta que la torre fue demolida en 1903. Llegados a este punto, la ciudad estaba básicamente tomada, aunque los portugueses aún no lo sabían. ¿Cómo se dan cuenta de que los muros están ya indefensos? ¿Cómo describe Zurara esta situación? Desampararon los defensores con tan adversos sucesos la primera villa. Y llamando al rey a consejo para que se determinasen lo que se debía obrar en prosecución de esta conquista, fue como un voto que por ese día cesasen las armas para que, descansados los soldados, prosiguiesen al otro día con nuevo aliento. Ordenó el rey que no se obrasen más entonces y que solo se pusiese guardia al castillo para combatirle al día siguiente. Nombrándose un grupo de soldados para este efecto y caminando ya para ejecutarlo, alzando un soldado los ojos, vio que estaban en el castillo una bandada de gorriones. En ese momento se tuvo la noticia que los muros estaban desamparados. Un soldado se da cuenta de que unas aves se posaban en el castillo, señal inequívoca de la ausencia de presencia humana alguna. Enterado, el rey mandó a Joan Vaz de Almeida que colocase la bandera en la torre más alta. Cuando estaban intentando romper las puertas que daban acceso al castillo, advierten la presencia de un genovés y un vizcaíno que se asomaron, ofreciéndose a abrirlas e informando de que los defensores habían huido ya. Una vez tomado el castillo, el rey manda al infante don Duarte y a Pedro de Meneses que llevasen la bandera a la torre más alta de la Alcazaba, que debe corresponder con la que ponía en comunicación el castillo con el arrabal de afuera. En ese momento la ciudad de Ceuta está totalmente tomada. La defensa ha sido encarnizada y brutal. ¿Pero qué sucedió esa primera noche? Pasó aquella noche con mucha vigilancia. Y por fin vino la nueva luz del día. Y apareció la ciudad en admirable y no esperado sosiego. Las calles y plazas llenas de muchos defensores muertos. Los que no quisieron pelear huyeron a las montañas. Y los que no quisieron o no pudieron huir, unos por viejos y muchas mujeres con sus hijos, amaron tanto sus vidas que no temieron verse en la esclavitud de los cristianos victoriosos por no verse privados de ella. El despojo fue cuantiosísimo, de oro, plata y muchas alhajas de gran precio, telas y otros efectos en grande abundancia. Porque la ciudad era grande, populosa, nobilísima y emporio a donde concurrían a sus comercios de varias naciones, no solamente de toda África, mas también de gran parte de Europa. Cuando se piensa en la guardia de la ciudad, en la noche posterior a la conquista, Zurara indica que Ceuta estaba rodeada de agua. Este espacio sertao queda identificado como el espacio del sur del frente de tierra, es decir, la zona comprendida entre el límite sur del castillo y la muralla sur de la ciudad. El infante don Enrique se situó en la puerta de Fez, colocándose otras guardas en la puerta de Álvaro Méndez. El día 23, 2 días después de la conquista, el rey decide convertir la mezquita mayor en catedral.
y Zurara dedica todo un capítulo de su crónica a relatar la ceremonia. El domingo inmediato que sucedió a esta gran victoria era 23 de agosto de 1415. Purificada ya la mezquita mayor, convertida en catedral, salió el rey, los infantes y los grandes caballeros, con lucidísimas armaduras y galas militares, a oír la primera misa, al sonido de innumerables trompetas. Esperándolos en ella un gran número de sacerdotes, revestidos con preciosos ornamentos. 2 campanas se encontraron, y que algunos años antes, asaltada y destruida la villa de Lagos, las llevaron de allí por ser parte del botín. Las tenían muy bien escondidas, pero las descubrimos y las hicimos sonar. Acabada la solemnidad de la misa, el rey nombró caballero al infante don Duarte, que puesto de rodillas, desnudando la espada, la puso en la mano con profunda reverencia, y con ella lo armó caballero, sucediéndole en aquel acto sus hermanos, don Pedro y don Enrique. Las espadas eran preciosas, las recibieron de la mano de su madre, la admirable reina doña Filipa. Luego los 3 infantes nombraron caballeros a muchos de sus hombres. La ciudad es una península amurallada y muy dividida por murallas que separan unos arrabales de otros y unos barrios de otros. Murallas, puertas. Luego después está muy edificada porque tiene un número de población muy importante. Desde su desembarco en la zona portuaria, los portugueses tienen que atravesar un primer muro que los lleva al barrio de la Almina. Después un segundo muro que tienen que salvarlo por 2 lugares distintos para poder acceder a los arrabales de abajo y el de Zaclú. También tienen que saltar unas paredes para llegar al arrabal de en medio, atravesar la puerta de la aduana y así llegar a la Medina. Logran conquistar la muralla del frente de tierra y arrojan a los musulmanes al arrabal de afuera. Resulta difícil comprender la facilidad de la conquista frente a la existencia de este complejo sistema de fortificaciones. Zurara incluso nos transmite la sorpresa de los propios portugueses que esperaban encontrar una mayor resistencia. Tanto es así que lo que pensaba el rey cuando proyecta el ataque era colocar su campamento en la Almina, esperando un largo asedio. La fortificación de la Ceuta medieval tenía que ser del todo un sistema espectacular. Tenemos que imaginarnos una almina completamente rodeada de murallas, tanto al norte como al sur, en los puntos donde hacían falta, es decir, para evitar los desembarcos, sobre todo al sur, pero toda la muralla norte que circundaba prácticamente desde lo que hoy es Santa Catalina hasta las proximidades del Istmo. Y es ahí donde nos encontramos el gran sistema. Es decir, un muro que va de norte a sur, con varias puertas, con un espacio entre muros que ya hemos explicado, con la alcazaba y además almenado a ambos lados. Esto permitía no solamente defendernos de un ataque desde el exterior, es decir, desde las puertas del campo, sino coger y poder defendernos también de una posible sublevación desde el interior de la Medina, desde el interior de la ciudad. Este muro, doblemente almenado, estaba precedido de barbacana y esta a su vez precedida de un foso. Este foso se llamaba Al-Suhai. Es una ciudad de calles estrechas, algunas en cuesta debido a las colinas, de casas con pozos y patios. Es una ciudad abigarrada y con 2 ejes este-oeste muy marcados que constituyeron una calle de difícil identificación en la actualidad, pero que debió coincidir en parte con la calle Real y la Rúa Dereita, que en la Medina casi coincidía con la calle Jáudenes. Se prolongaba más allá a través del arrabal de en medio y formando una calle extrañamente larga para una ciudad hispano-musulmana. La campaña militar acaba con el nombramiento del primer gobernador portugués, Pedro de Meneses. El rey Juan I regresaría a Portugal 13 días después de consumarse la conquista. Don Juan I de Portugal
comunica a todos que Portugal se queda con Ceuta. Y ahí se provoca el primer problema. Y es, ¿quién va a ser el gobernador de la nueva plaza? De una plaza que se pretende que sea importante. Porque una de las primeras cosas que hace el monarca va a ser pedirle al Papa que la reconozca como ciudad y que la convierta en sede episcopal. Nosotros somos ciudad por decisión papal. Se le ofrece primero al condestable Nuño Álvarez Pereira, pero él se excusa en que es mayor, que quiere retirarse a un convento, y bueno, se lo ofrece al mariscal del reino, se lo ofrece al guardamayor, y nadie quiere aceptar el compromiso, nadie se quiere quedar. Don Pedro de Meneses, que es el alférez del infante don Duarte, se entera, acude al infante con algunas personas y se ofrece. Al infante parece que le parece bien, acude a su padre, lo propone y el padre acepta. Aquí es donde hay dos versiones, según los cronistas. Hay quien dice que el monarca le da posesión con un bastón que él llevaba porque Zurara ya nos cuenta que el rey había tenido un accidente en el barco cuando venía, que se había herido en una pierna y llevaba un bastón. Otras fuentes dicen que no, que él estaba jugando a la chueca, cuando se enteró de que estaban buscando gobernador, que fue con el bastón en la mano y con ese mismo bastón con el que se ofreció fue con el que le dio posesión. Lo cierto es que el bastón se convierte en la leyenda local en un símbolo de poder. Ese bastón va a seguir de gobernador en gobernador, van a tenerlo los gobernadores hasta que, desaparecida la casa de Meneses, posiblemente en el siglo XVII o si no en el XVIII, los gobernadores van a decidir poner el bastón en manos de la Virgen de África. Lo tenemos muy documentado a partir de mitad del XVIII. Y a partir de ahí los gobernadores no solo toman posesión con el bastón, sino que además después de la ceremonia lo vuelven a dejar en manos de la Virgen y así hasta ahora. Nombrado gobernador y sosteniendo un palo de los utilizados para jugar a la chueca, Pedro de Meneses pronunciaría la legendaria frase de «Con este palo me basto para defender a Ceuta de todos sus enemigos». La ciudad se mantiene bajo la corona portuguesa hasta 1668, año en el que se firma el Tratado de Lisboa. 253 años desde su conquista en 1415, que cambiarían para siempre la identidad y la historia de Ceuta.